Muy buena. ¿Qué tal? Bienvenidos a la clase número 26. Bienvenidas, bienvenidos. La clase de hoy consiste en los conceptos de límites infinitos. Límites infinitos y, por otro lado, una aplicación de los límites infinitos en algo que a ustedes le podría parecer pertinente de acuerdo a su carrera, que son el interés compuesto, que ya lo vimos, pero de manera continua. Cuando se habla de un interés compuesto de manera continua, precisamente se hace referencia a un límite infinito. Vamos a ver qué significa eso. Entonces, los límites infinitos, en realidad, la verdad, honestamente, tampoco hay mucho que decir al respecto. Porque los límites infinitos me parece que se pueden entender fácilmente de forma intuitiva. Ahora, si nos ponemos quisquillosos, así como realmente dedicarnos a la formalidad matemática, yo podría preguntarle a usted qué entiende usted por infinito. ¿Qué es el infinito? Eso es una gran pregunta que ha trascendido milenios, ¿sí? Tanto de manera artística, filosófica, religiosa y finalmente matemática. En matemáticas, como ya se lo he comentado, en matemáticas se logró tomar el infinito, ¿ya? Y hay mucho estudio y mucho trabajo al respecto para poder manipular el infinito como lo hacemos hoy, en términos matemáticamente hablando, ¿no? Insisto que el cálculo infinitesimal, los límites, todo es una manipulación del concepto infinito. Bien. Ahora, específicamente cuando hablamos de límites infinitos, por ejemplo, podemos considerar lo siguiente. Mire, considere por ejemplo lo siguiente, el límite cuando x de x cuando x tiende a 1. ¿Cuánto vale eso? El límite de x cuando x tiende a 1. Este límite no es nada más que 1, ¿sí? Es evaluarlo nomás. ¿Qué pasa si ahora coloco un 2? El límite no es nada más que 2. Y si ahora le elevo un cuadrado, por ejemplo, ¿qué le va a dar ese límite? Va a dar 4, ¿cierto? 2 al cuadrado. No es nada más que evaluar. ¿Qué pasa si voy cambiando el límite y lo evalúo acá en 10? El resultado de ese límite va a ser 100. Y si ahora lo coloco en 100, el resultado va a ser 100 al cuadrado, que es un número re grande, ¿no? ¿Cuánto es eso? 10.000. 10.000. Y si empiezo a agrandar y agrandar y agrandar y agrandar el lugar a donde tiende la X, este valor se hace cada vez más grande, ¿sí? El límite de x cuadrados aumenta. Y si yo continúo haciendo números inmensamente enormes, el límite va a ser un número gigantesco. Entonces, podemos considerar lo que se entiende por lo siguiente, que es el límite cuando x tiende a infinito. ¿Ya? Que es que la variable se te escapa por el eje X, se escapa al infinito, se va y crece y crece y crece. ¿Cuánto va a dar esto? Naturalmente va a dar infinito también, ¿ya? Entonces, entender los límites infinitos es lograr manipular más o menos, lograr manipular estos conceptos básicos de infinitos. Entendiendo los infinitos que son estos objetos que ya conocemos. Por ejemplo, cuando usted estudiaba estos intervalos, ¿no? Del menos infinito al 1, o no sé, del 5 al más infinito. Esos objetos ya aparecieron antes, solo que usted ya no lo hemos definido así como formalmente con la rigurosidad matemática, pero usted ya sabe a lo que se refieren. Ese objeto que se llama menos infinito y ese otro que se llama más infinito, ¿sí? De partida ya sabe que hay dos, aunque se parecen mucho, pero tienen signo contrario, ¿no? ¿Cómo se definen formalmente estas cosas? Bueno, ahí, si le interesa saberlo, me escribe el correo y yo le puedo comentar qué es realmente el infinito matemático. Pero si no, no es necesario que lo sepa porque ya lo sabe entender intuitivamente, más o menos sabe lo que es el menos infinito y el más infinito, ¿ya? Por lo menos. Entonces, en ese sentido, entendemos que el límite cuando x tiende a infinito, cuando x cuadrado, te va a dar el más infinito. Y otro ejemplo que podemos considerar
Bueno, no sé qué pasó, se cortó solo el video, pero continúo. Lo que estaba mencionando es que ahora si consideramos este otro ejemplo, que es el límite de 1 partido por x, ya cambié la cosa. El x de nuevo tiende a infinito, pero ahora cambié el límite, no x cuadrado, sino 1 partido por x. Cuando el x tiende a infinito, es decir, que el x crece y crece y crece y aumenta y aumenta y aumenta, ¿no es cierto? 10 millones, 100 mil millones, 800 mil trillones, etcétera, etcétera, el x es gigante. El 1 partido por x se va achicando y se va achicando y se va achicando y se va achicando, ¿no es cierto? A medida que el denominador es cada vez más grande, esta fracción es cada vez más chica, ¿ya? Lo que significa que en el límite, cuando x está en el infinito, un número gigantesco, el 1 partido por x, el límite me va a dar 0, ¿ya? Ese límite da 0. Entonces se da cuenta que a pesar, en este ejemplo, a pesar de que la variable se mueve para un infinito, el límite como en sí mismo me da un número reconcreto. Reconcreto que no es un infinito, es un 0. Un 0 común y corriente como usted conoce el 0. Por otro lado, ¿qué pasa si ahora cambio? Voy a considerar el mismo x, 1 partido por x, pero ahora voy a considerar el límite cuando x tiende a 0. ¿Qué pasa cuando el x tiende a 0? El límite cuando x tiende a 0 de 1 partido por x. ¿Qué pasa con esto? Que este límite no existe. Se lo digo al tiro. ¿Por qué no? Veamos el argumento de por qué no. Plano cartesiano. Dibujo el plano cartesiano. Vamos a graficar esa función, la 1 partido por x. Se recordará usted que la 1 partido por x es una hipérbola. Como ya hemos graficado hipérbolas de funciones racionales. Esta es la hipérbola más simple de todas, que es así. Ya si hubiera hecho en el dibujo, bueno, esa línea nunca toca el eje y, esa línea nunca toca el eje de x, esa línea nunca toca el eje de x y esa línea nunca toca el eje y. Ya, eso era una hipérbola con asíntotas. ¿Se acuerda que las asíntotas eran esos dos ejes? Ok. Perdóneme, mi garganta está un poco mala. Ya, entonces, ¿qué pasa cuando el x tiende a 0? El 0 está aquí. Cuando el x tiende a 0, este límite no existe. ¿Por qué? Porque los límites laterales no coinciden. ¿Ya? ¿Por qué no? Porque si tú te acercas al 0 por la izquierda, es decir, te mueves de izquierda a derecha, de aquí para allá, la función se va para abajo y se va para abajo y se va y se va y se va y se pierde y se pierde y se pierde hacia abajo. Es decir que, lo voy a anotar aquí, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función, esto da menos infinito. Menos infinito. Y es distinto si tú te acercas por la derecha. Porque si te acercas de derecha a izquierda, la función sube, 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 sube y se escapa hacia arriba. Lo que te dice que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha es más infinito. ¿Ok? Bueno, ahí está entendiendo. Entonces el límite bilateral no existe porque tengo dos límites diferentes. Tiene que coincidir para que haya un bilateral, ¿ya? Es distinta esta situación. No es que este límite sea infinito o menos infinito o algún tipo de infinito bizarro, no. Es que el límite derechamente no existe. Ya, este límite no existe. Y así, bueno, así es la cosa. Así pues. Después, por ejemplo, en el PDF mencionan algunos límites de funciones racionales, justamente esto de la hipérbola. Pero en realidad de los límites infinitos yo no me detengo a hablar tanto de ellos porque no es necesario, no hay tanto que decir en términos prácticos. Por ejemplo, ¿qué cosa podría considerar usted? Por ejemplo, el límite cuando x tiende a más infinito de e elevado a x, ¿cuánto me daría esto? Ese límite naturalmente va a dar más infinito también, ¿no? Porque la exponencial es una función creciente. Recordemos que si la variable aumenta, la exponencial crece un montón. Eso en crecimiento exponencial, ¿no es cierto?
La función crece, 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 entonces en el límite te va a dar infinito. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si hago esto ahora? En vez de e elevado a x, hago e elevado a menos x cuando x tiende a infinito, el mismo, pero ahora menos x. Cuando el x tiende a infinito, de e elevado a menos x, este límite lo podemos entender así, como este es el límite cuando x tiende a más infinito de 1 partido e elevado a x, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque, bueno, invertí la fracción, e elevado a menos x es 1 partido por e elevado a x. Y ahora por el álgebra de funciones, por el álgebra de límites, esto es 1 dividido el límite, cuando x tiende a infinito, de e elevado a x. ¿Vale? Esto es 1 partido por ese límite. Y entendemos, esto es una especie de truco para que entienda lo que está pasando. Que de nuevo este límite ya lo calculamos recién, pues y era infinito, el infinito positivo. Y 1 partido por infinito, esto es 0. Eso es una mnemotecnia en realidad, como para ayudarlo a ver lo que está pasando. Por supuesto, y esto le tiene que quedar muy claro, que dividir 1 entre infinito, eso no tiene ningún sentido matemático. ¿Ya? Porque el infinito no es un número. Importante, el infinito no es un número, no se pueden sumar los infinitos, ni restar, ni multiplicar, ni dividir, ni nada de esas cosas. Pero bueno, esto es como para que le quede claro a modo de explicación, ¿no? Este número gigantesco y 1 partido un número gigantesco me va a dar 0. Perfecto. Otro límite que podemos considerar, por ejemplo, es uno que mencionan acá en el PDF, que es uno muy interesante, que es cuando el x tiende a 0 por la derecha del logaritmo. ¿Ya? Recordemos que el dominio del logaritmo eran del 0 al infinito, del 0 a la derecha. Entonces, por ejemplo, no podría considerar yo el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. No se puede porque no forma parte del dominio del logaritmo lo que está a la izquierda del 0. No puede ser. No puede ser números negativos acá adentro. Entonces solo está permitido el 0 por la derecha. No es como capricho poner ahí un 0 más, pues por la definición del logaritmo. Y ahora, si graficamos de nuevo logaritmos, si se recordará usted, la gráfica del logaritmo, de este logaritmo natural en particular, era una gráfica que era como así. Una cosa así, ¿no? Esa es la gráfica del logaritmo. Entonces, si tú te acercas al 0 por la derecha, significa que te estás moviendo por el eje X de aquí para acá. Te empieza a pegar a la línea vertical. Cuando hace eso, el logaritmo baja, 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 baja. Y decrece hasta el menos infinito. ¿Ya? Ese es un límite interesante que no se le puede olvidar porque aparece harto, y sobre todo lo vamos a ver después cuando estudiemos derivadas. Este límite se ocupa harto. ¿Ya? El logaritmo, entonces, cuando está muy pegado al 0, el logaritmo de algo que es muy, muy, muy pequeño, te va a dar cercano al menos infinito. ¿Ya? Te va a dar un número muy chico, muy negativo. Pum. Eso, y luego, bueno, después aparecen algunos otros comentarios de lo que llamamos límites al infinito, que es lo que ya mezclé yo, ¿ok? Los límites de 1 partido por x, etcétera. Voy a resolver ahora algunos de los ejemplos que mencionan ahí, que esto sí que me parece ya más interesante comentar. Por ejemplo, calcular los siguientes límites. El límite cuando x tiende a infinito, el ejemplo número 3, el que aparece ahí en el PDF. El ejercicio 1 del ejemplo número 3. Límite cuando x tiende al más infinito de la expresión que es x cuadrado menos 1 dividido por 8x cuadrado menos 2x más 7. Esta. Bien. En este tipo de ejercicios se ocupa un truco que es muy usual en este tipo de ejercicios, ¿ya? Es un truco que tiene que usted añadir a su lista de trucos para calcular límites. Acá en estas situaciones se aplica este truco.
Es súper usado. ¿En qué consiste? Fíjese que usted tiene el límite cuando x tiende a infinito, puede aplicarse para el más infinito y para el menos también, lo que voy a decir. Pero lo que tenemos acá es una fracción de polinomios. Este es un polinomio de grado 2 y este es un polinomio de grado 2. No es casualidad que en este ejemplo los dos polinomios tengan el mismo grado. ¿Ya? Cuando tienen el mismo grado se puede hacer este truco. Si tienen grados distintos pasa otra cosa, que es incluso aún más tajante. ¿Ya? Cuando tienen el mismo grado podemos hacer el siguiente truco. Lo que voy a hacer es factorizar arriba y abajo por lo que tenga el grado mayor, que en este caso es de grado 2. Entonces voy a factorizar por x cuadrado. ¿Ya? X cuadrado, ¿cuántas veces cabe en x cuadrado? Una vez. Ese menos con ese menos. Y x cuadrado, ¿cuántas veces cabe en 1? Es 1 partido por x cuadrado. Y ahora en el denominador hago lo mismo. Factorizo por lo que tenga grado mayor, que es x cuadrado. ¿Cuántas veces cabe x cuadrado en 8x cuadrado? Cabe 8 veces. ¿Cuántas veces cabe x cuadrado en menos 2x? Cabe menos 2 veces partido por x. ¿Y cuántas veces cabe en 7? Más 7 partido x cuadrado. Así. ¿Ya? Entonces, importante, usted localiza cuáles los grados mayores en ambos casos. En este ejercicio tienen el grado el mismo, x cuadrado y x cuadrado, factorizo. Y ahora la gracia es que ahora puedo cancelar este con este. ¿Sí? Entonces, este límite es exactamente igual a esto que está aquí. 1 menos 1 partido x cuadrado, 8, y abajo 8 menos 2 partido por x, más 7 partido x cuadrado. ¿Cuál es la gracia de hacer eso? ¿Cuál es la gracia de hacer eso? Que la gracia de hacer eso es que cuando el x tiende a infinito, el 1 partido por x cuadrado se te va a 0. ¿Ya? De nuevo, porque si el x es una variable muy grande, x cuadrado es gigante, y 1 partido por algo gigante te da algo muy chico. Entonces, en el límite esto da 0. ¿Ya? Lo vamos a dejar así para que quede bien claro. Esto se te va a 0. ¿Ya? Eso lo anotamos así como... Pues también es como una mnemotecnia. Quiere decir que en el infinito, flechita hacia arriba y un 0. Ojo importante, no coloque una raya así, pum. Porque no es lo mismo. No es lo mismo esa línea que es simplificar con esta flecha. Es una flecha hacia arriba con un 0. Porque es un límite, no es una simplificación, ¿ya? Operamos de la misma manera. Cuando el x tiende a infinito del 1, es 1, porque es una constante. En el infinito no varía. Esto vale 1. Ese límite vale 8. El límite de 2 partido por x, lo mismo. Como x es infinito, el 2 partido por x se te va a ir a 0. Entonces, flechita, 0. Y el 7 partido de x cuadrado también, flechita, 0. Lo que significa que este límite finalmente da 1 partido por 8. ¿Ya? 1 partido por 8. Esa es la razón de cómo se... y la técnica de cómo se calculan este tipo de límites, de polinomios, ya cuando tengo fracciones polinomiales. Lo que llamamos funciones racionales. Y si usted lo comprueba, ya el gran truco, que al final la respuesta que anda buscando son los coeficientes que acompañan al x cuadrado en ambos casos. Acá tengo un 1, ese 1 por x cuadrado, y acá tengo un 8. Es 1 partido por 8, ¿sí? Es 1 partido por 8. Son los coeficientes que acompañan a la variable de mayor grado. Ese va a ser el resultado del límite siempre, en realidad. Cuando tenga los mismos grados arriba y abajo. 1 partido por 8. Ya, ese es el gran truco entonces. Ahora, hay otros trucos dependiendo de distintos ejercicios. Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, si tú intentas replicar este mismo truco ahora en este otro ejercicio que... Ejemplo, mejor dicho. En este otro ejemplo que colocan acá. Ups. Que es parecido. Vamos a intentar hacer el mismo truco cuando x tiende a menos infinito.
de x partido 3x menos 1 al cuadrado. Lo que va a pasar en este límite es que ahora los polinomios, que también es una fracción de polinomios, pero no tienen el mismo grado arriba y abajo, ¿ya? Porque lo de arriba es x, que tiene grado 1, y lo de abajo voy a desarrollar el cuadrado de binomio, que es 9x cuadrado menos 6x más 1. Que es un polinomio de grado 2. Este es un polinomio de grado 1, polinomio de grado 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos podría convenir? Voy a factorizar por x, ¿ya? Que este es el grado que tiene más acá arriba. Y acá podría factorizar por x cuadrado, pero voy a factorizar simplemente por x. Porque es como el grado mayor que satisface para ambos a la vez, ¿ya? Que es el 1. Entonces, si tú factorizas por x, arriba te queda simplemente x. No voy a hacer eso. Pero abajo te va a quedar x veces 9x cuadrado menos 6 más 1 partido por x. Ahí. Y ahora ese x lo cancelo con ese x. Y entonces te resulta en 1 partido 9x menos 6 más 1 partido por x. Cuando x tiende a menos infinito. La cosa es que cuando x tiende a menos infinito, ¿qué es lo que pasa? Que ese 1 queda constante igual a 1. Ese 6 queda constante igual a 6. Este 1 partido por x, ¿qué es lo que pasa? Cuando x tiende a menos infinito, este 1 partido por x se te va a 0. Entonces este factor lo voy a desaparecer al tiro. Esto desaparece. 0. Entonces no me tiene ningún peso. Pero ¿qué pasa con el 9x? Cuando x tiende a menos infinito, 9 por x te va a dar menos infinito. ¿Sí? Solo este factor de aquí, el 9x, el límite cuando x tiende a menos infinito, de 9 veces x, te va a dar menos infinito. Lo puedes comprobar tú mismo. Entonces, lo que va a aparecer acá abajo, en el denominador, enterito, el denominador te va a quedar menos infinito, acá queda un menos 6 y ese 0 que no aporta nada. Entonces, finalmente lo que va a quedar es 1 partido por menos infinito, que es 0. ¿Ok? A modo de, entonces, como de ayuda, eso es lo que va a pasar. Abajo te va a quedar un número gigantescamente, en lo negativo, gigantescamente chico, negativo, y 1 partido por algo que es muy, muy negativo, te va a quedar un 0 en el límite. ¿Bien? Eso. Entonces, bueno, luego incluso viene otro ejemplo más de también son funciones polinomiales, pero ahora después finalmente el límite te va a dar más infinito en el ejemplo 3. Porque el polinomio de que está arriba tiene mayor grado que el que está abajo. Cuando el polinomio que está arriba, que tiene mayor grado que el de abajo, ocurre este tipo de situaciones, ya que te va a dar alguno de los dos infinitos. Entonces ahí hay 3 casos, ojo. Interesante, en realidad son los 3 casos que ocurren. Si es que los dos polinomios tienen el mismo grado, si es que este tiene mayor grado que el de abajo, o si es que el de abajo tiene mayor grado que el de arriba. Ahí están en estos 3 ejemplos están como precisamente ejemplificadas las 3 situaciones, ¿ya? Aún así, hay muchos más tipos de límites infinitos, muchísimos más, que no son como este estilo de polinomios con fracciones, ¿ya? Hay muchas otras maneras de calcular límites infinitos. Pero por ahora solamente vamos a ver esas. Más adelante veremos otras más. Con respecto al límite infinito, entonces vamos a volver a esto. Vamos a volver a calcular estas cosas. Ya. Pasamos a la otra parte de la clase. Entonces,
falta entonces un poquito más comentar algo de lo que se llama el interés compuesto continuo. ¿Ya? El interés compuesto de manera continua, continuamente. ¿Qué significa esto? Mire. ¿Qué significaba esto? ¿Qué significa esto? Lo que pasa es que este concepto, el del interés compuesto, recordemos que el interés compuesto tenía una fórmula que era así. C por 1 más más R elevado a T, una cosa así, ¿no? Esa era la fórmula del interés compuesto, en general, ¿no? Teníamos la tasa de interés, que era el R, el capital inicial y la cantidad de periodos. Eso me daba un capital final, ¿sí? Bien, esta era la fórmula del interés compuesto. ¿Qué significa el interés compuesto de manera continua? Significa que, por ejemplo, imagínate que ahora yo te voy a cobrar, los periodos van a ser que te voy a cobrar por años, ¿ya? O no sé, semanas, da lo mismo. O digamos que son años. Entonces cada un año aumenta el interés, ¿cierto? Aumenta la deuda cada año, ¿ya? Bien, ese va a ser el tiempo T como en periodos. Esta va a estar medido en tasa anual. Imagínate que ahora yo te quiero cobrar 2 veces al año. La tasa sigue siendo anual, pero yo te voy a cobrar 2 veces al año. No te voy a cobrar la deuda cada año, sino como te lo voy a cobrar un semestre un pedazo y el otro semestre el otro. Y voy a ajustar la tasa de interés de acuerdo a ese semestre, ¿ya? Entonces como que se va a dividir en dos mi cobranza y por lo tanto voy a ganar más plata. ¿Por qué? Y este es un gran truco. Porque si en vez de cobrarte en el año, te cobro una vez en un semestre y otra vez en otro semestre, como el interés cambió al hacer dos cobranzas, cambió de forma más rápida, en vez de en un año completo cambió el interés, sino que cambió en 6 meses, aumenta la deuda de la persona que le hicieron el préstamo. Aumenta su deuda y por lo tanto van a aumentar mis ingresos de que yo haberle prestado plata a él. Entonces, incluso es más beneficioso para el prestamista cobrar un interés que no sea de tasa anual, sino semestral, ¿sí? Porque el interés va a cambiar no en un año, sino en 6 meses. Y recordemos que cada vez que se cumple un periodo, el interés va creciendo. Por eso es compuesto. ¿Bien? Ya, entonces, si en vez de cobrarle en un año le cobro un semestre, me beneficia. Pero si elijo, en vez de hacerlo un semestre, lo hago por trimestres, lo que significaría cobrarle 4 veces en un año, es aún mejor para mí. Y si se lo cobro en trimestre, en vez de se lo cobro mensual, es mejor. Si se lo cobro semanal, es mejor. Si se lo cobro diario, es mucho mejor. Voy ganando cada vez más plata. Usted, de hecho, puede hacer los cálculos. Y en general, si se hace cada K periodos, ¿ok? En vez de cambiar anual, lo hago semestral. Después lo hago mensual, lo hago diario, imagínate que después le cobro cada 12 horas, después le cobro cada hora, cada minuto, cada segundo, cada instante. Imagínate esa posibilidad de que yo como banquero le pudiera cobrar así, a cada rato el interés va subiendo, en todos los instantes el interés va cambiando. Eso es lo que se llama interés compuesto continuo. Continuo viene en el sentido de que en todos los momentos el interés va cambiando. En ese caso,
los periodos están repartidos de una fórmula que es R partido por K. ¿Ya? Esto es naturalmente la modificación de la fórmula que se sigue. Desde que tú cambias los periodos, en vez de hacerlo al año, lo cambias en K igual 2, sería el semestre. En K igual 4 sería un trimestre. En K igual 12 serían un mes. Y así. ¿Sí? A medida que entonces achico la unidad de tiempo, semanas, días, horas, minutos, segundos, este K es cada vez más grande. ¿Ya? Esa es como la fórmula se ajusta de acuerdo a ese K de esta manera. ¿Ya? A medida que voy cambiando ese periodo, lo hago cada vez más chico, el K es cada vez más grande. ¿Ya? Porque es como la subdivisión del año. ¿Ok? Entonces, si tú haces esa compensación en K cada vez más grandes, lo que significa ir cobrando meses, semanas, días, horas, minutos, segundos, cada vez más pequeño, hasta reducirme al instante, que es una unidad de tiempo infinitamente pequeña, lo que se hace es calcular el límite, cuando K tiende a infinito, de esta cosa. C de 1 más R partido por K, K por T. ¿Ya? Ese es el objeto que se llama el interés compuesto continuamente. Es el límite cuando K tiende a infinito de esta cuestión. ¿Ya? Entonces en partida es un límite infinito. Y ahora, ¿cómo se calcula ese límite? ¿Qué da? Como le estaba comentando, a medida que yo voy bajando el periodo de cobranza, que voy transitando de meses, semanas, días, horas, a medida que hago eso, mi ganancia es cada vez mayor, porque el interés cada vez que se va ajustando, va subiendo, entonces la deuda aumenta de nuevo, ¿cierto? Entonces yo gano más plata. Entonces, si hago una unidad mínima de tiempo, paso de semanas a días, a horas, a minutos, a segundos, voy ganando cada vez más plata, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el infinito? Cuando K tiene infinito, cuando le cobro yo cada instante, voy ajustando el interés. Lo que ocurre en esa situación no es que la persona me deba infinita plata, y esto es algo bien, bien interesante que ocurre, que es hasta un poco mágico. Lo que ocurre es que, como vamos a ver, vamos a calcular este límite, este resultado no es infinito, a pesar de que el límite tiene una variable al infinito, este límite no es infinito. Vamos a ver cuánto da exactamente. Esta C, como es constante, el capital inicial lo puedo sacar fuera del límite, entonces me va a quedar C veces el límite, cuando K tiende a infinito. Esta T no depende del K, ¿cierto? El T y el K son cosas independientes. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es decir el límite de 1 más R partido por K elevado a K. Y el T lo voy a dejar aquí. Todo el límite elevado a T. ¿Ya? Como que el T lo agrupo afuera. Ya el T lo agrupé afuera entonces. Bien, ¿y qué hago ahora? Este límite de lo que está acá adentro, el límite cuando K tiende a infinito de 1 partido R sobre K elevado a K, ese límite es un límite súper mega ultra importante en matemáticas. Muy importante en matemáticas. Y ese límite es la exponencial, es e elevado a r. Ya es la exponencial e elevado a r. Ya, entonces, bueno, r por t lo voy a reescribir. Es c veces e elevado a rt. Aparece este número de Euler, el número e. Aparece el número e en este tema del interés compuesto continuo. El crecimiento no da infinito, da e elevado a r por t. Y el límite, este es un límite, insisto, que es un límite súper importante, lo vamos a anotar aquí en color y lo vamos a dejar bien enmarcadito.
Es el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 partido por x elevado a x. Esto que estoy haciendo, este límite da el número e. Ya, ahí, si es que me apaña el plumón, este límite es súper importante. Márquelo en un cuadrado ahí en su cuaderno. El límite de esta cuestión es e. Le voy a mandar un video incluso, hay un divulgador matemático español que habla del número e. Y esta es una manera de entender el número e, de acuerdo al interés compuesto continuo. ¿Ok? Bien. Dicho todo eso, después vienen algunos ejercicios y algunos ejemplos a trabajar, ¿ya? Entonces, en general la fórmula del interés compuesto continuo va a ser esto. El capital inicial y el e elevado a la tasa por la cantidad de periodos. Vamos entonces con algunos ejemplitos y estamos. Entonces, bueno, ahí usted puede leerlo en el PDF, dice la fórmula S igual a CRE elevado a RT, lo que acabo de borrar, proporciona el monto acumulado de C dólares después de T años, a una tasa anual de R. Ya, vamos con el ejemplo 1, aunque dice ahí ejemplo 4, bueno, ejemplo 4, ítem 1. Si se invierten 100 dólares a una tasa anual de 5% capitalizado continuamente, encontrar el monto final al cabo de 3 años. ¿Ya? Entonces el capital inicial te lo dan que es 100 dólares. La tasa es de 5% y los periodos son 3 años. Entonces simplemente ocupar la fórmula, ¿no es cierto? Va a ser 100 veces e elevado a r por t. Bueno, el r en realidad usted, como ya hemos utilizado antes en el interés compuesto, no se coloca el r, sino que se coloca r porcentual, que es 0,05. Ya es este numerito, el 5 dividido por 100, porcentaje, ¿cierto? Porcentaje. Ya es 5 partido por 100, que es 0,05. Y lo multiplico por el t, que vale 3. Y ese resultado, bueno, ese resultado es un numerito que usted lo puede obtener con la calculadora y le tiene que dar alrededor de 116,118, etc. Ya usted lo puede comprar con la calculadora. Lo que significa que, en otras palabras, imagínese que yo como banquero le presto 100 dólares con un interés anual compuesto del 5% y al cabo de 3 años imagínese que se lo cobro de manera de interés continuo, como si yo le empezara a cobrar cada segundo, cada instante. Entonces al cabo de 3 años usted me va a deber esa plata. ¿Ya? O sea, sí, exactamente, le presté 100 y esa es la plata que me va a deber. Ya, vamos entonces finalmente ahora con el ejemplo 2. Ejemplo 4, ítem 2. Dice, un fondo de inversión se establece por medio de un solo pago. De modo que al final de 20 años se cumplen 25.000 dólares en el fondo. Si el interés es capitalizado continuamente a una tasa anual de 7%, ¿cuánto dinero debe pagarse inicialmente al fondo? En este ejercicio la incógnita es la C y le dan la S. ¿Ya? Tiene que usar la misma fórmula, pero en vez de calcular el S, como hicimos ahora, tiene que calcular el C. Esa es la incógnita. Entonces usted reemplaza los datos en la fórmula, tiene el S que es 25.000, el R que es 7% y el T que es 20. Lo reemplaza en la fórmula y despeja el T. Perdón, despeja la C. Ya, ahí está bien hecho si es que quiere leerlo con más detalle.
Y ya, el resto es hacer puro ejercicio. Ahí vienen toda una tanda de ejercicios de distintas índoles. Hay un montón ahí de ejercicios para reforzar temas de límites infinitos. Hay mucho, mucho, mucho ahí por ver. Cualquier cosa me pregunta, por supuesto. Y sobre todo después, por ejemplo, el ítem 2 que le da énfasis especial al límite de la exponencial que le acabo de mostrar, el 1 partido por 1 más x, que te da el número e. Y finalmente varios problemas de interés compuesto continuo, ¿ya? Eso, chiquillos, entonces quedamos aquí. Nos vemos en la próxima clase y cualquier cosa me escribe al correo. Chaito.